Mire, hoy continuamos en la serie Descubriendo a Dios. Hace 2 domingos comenzamos esta serie titulada Descubriendo a Dios, en el cual el propósito, ¿verdad?, ha sido de que usted explore junto con nosotros quién es Dios, quién es usted y quién es la iglesia desde el punto de vista bíblico. La exploración hemos visto que es un parte del núcleo de quiénes somos como criaturas de Dios, el explorar. Y ya que fuimos creados para descubrir la tierra, el mar y de alguna manera conectar con el Creador, quien hizo todo esto. Esta serie de predicaciones, ¿verdad?, hoy siendo la tercera, le ayudarán a conocer a Dios y cómo conectar con Él para transformar su vida. Así que qué bueno que está aquí acompañándonos para hoy descubrir y conocer a Dios a través de su palabra, enfocándonos quién es su Espíritu Santo. Si ha perdido los 2 sermones anteriores, le invito a que vaya a nuestra página de YouTube o Facebook y puede ver ahí los 2 sermones anteriores para poder entender. Pero hoy nos enfocaremos en la tercera persona de la Trinidad. ¿Quién es el Espíritu Santo? Los próximos 2 domingos terminaremos la serie enfocando quién soy yo y finalmente quién es la iglesia, ¿verdad? Mire, hablando de inicio a clases, yo recuerdo años atrás en mi educación de primaria recitar lo siguiente. Ponga atención. Juan tuvo un tubo y el tubo que tuvo se le rompió. Para recuperar el tubo que tuvo que comprar un tubo igual al tubo que tuvo. Qué juego de palabras, ¿verdad? Eso se llama un trabalenguas, ¿verdad? Seguro también he escuchado uno u otro similar, ¿verdad? Esos trabalenguas están diseñados para trabar lenguas, al repetir las mismas palabras una y otra vez. Esto me recuerda a un trabalenguas en la Escritura, ahí en 2 de Corintios, capítulo 1, versículos 3 al 4. Leyendo de la Nueva Versión Internacional dice lo siguiente: Alabado sea el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo de Dios que hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Ahora quiero que note el versículo en la pantalla que está ahí. ¿Qué palabra se repite 3 veces? Consuelo, consolación, ¿verdad? La palabra raíz siendo consuelo, ¿verdad? Consuelo. El consolar es el traer al lado de uno a alguien. Eso es lo que la definición simple de consuelo, el consolar. Es traer a alguien al lado de uno. En el griego, esta palabra utilizada en el Nuevo Testamento es parakletos, que está compuesta de 2 palabras: para, al lado de, y kaleo, que es utilizada para llamar. Es decir, llamar a alguien que esté a mi lado. Esta palabra describe al Espíritu Santo y siempre connota la idea de ayudar. Mire, cuando mi coche o mi carro ya no corre más, se descompone, yo le llamo a aquel señor, quien llamamos mecánico, quien maneja un gran camión para jalar mi carro al lugar donde pueda ser reparado. Porque honestamente, una vez que abro la cubierta del motor, lo único que puedo hacer es orar y cambiar el aceite del vehículo. Pero fuera de ahí, necesito ayuda. Tengo que llamar a alguien que venga a mi lado para ayudarme, para que esté conmigo. Entonces yo le llamo a alguien que venga a mi lado para ayudar. Esa misma palabra o connotación es utilizada en el texto que veremos esta mañana, en Juan capítulo 16, versículo 7 específicamente. Cuando Jesús dijo: pero les digo la verdad, les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador, el Parakletos, no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, lo enviaré a ustedes. En otras palabras, el Espíritu Santo es un parakletos para los cristianos, para los hijos de Dios. Mire, hace casi 2000 años Jesús reveló a sus discípulos la respuesta a esta pregunta que aún resuena en nuestro corazón y en la mente de nosotros.
¿quién es el Espíritu Santo? Mire, déjeme leo una declaración del teólogo Sam Storms. Dice lo siguiente: raramente algún cristiano lucha con pensar de Dios como Padre. Y el imaginarse a Dios como Hijo no es un problema para muchos. Estos nombres personales nosotros los entendemos fácilmente, porque nuestras vidas y relaciones están inevitablemente entrelazadas con padres e hijos aquí en la tierra. Pero pensar en Dios como Espíritu Santo a menudo es una cuestión diferente. ¿No es verdad? Por causa de esto, nosotros tendemos a tener una perspectiva quizás incorrecta, o incluso a veces ni tenemos idea de cómo pensar o de qué pensar o cómo razonamos al Espíritu Santo. Así que nosotros necesitamos formar una perspectiva bíblica correcta de quién es el Espíritu Santo, porque la respuesta de cada persona individual determinará su caminar en la vida cristiana aquí y ahora. Mire, la idea central del sermón es simple, la siguiente: confíe en el Espíritu del Dios verdadero, su Paracletos, mi Paracletos. La respuesta a quién es el Espíritu Santo para usted y para mí determinará su caminar y mi caminar en la vida cristiana aquí y ahora. Esta mañana estaremos en el libro de Juan. Si tiene su tableta o teléfono o tiene una copia de las Escrituras, voy a pedir que abra conmigo ahí en el Evangelio según San Juan, el cuarto libro en el Nuevo Testamento, capítulo 16, versículos 7 al 16. En este pasaje seremos enseñados cómo responder correctamente a la pregunta de quién es el Espíritu Santo, a través de la declaración de Jesús, el Hijo del Hombre, como vimos la semana pasada, a los 12 discípulos. Así que, como aprendimos que es muy común el reto de pensar en Dios como Espíritu Santo, y lamentablemente muchos estudios sobre el Espíritu Santo se concentran solamente en su poder, su obra y dones, y excluyen la divinidad y la personalidad de Él. Así que si simplemente pensamos en el Espíritu Santo o en el Espíritu de Dios como un poder, nos puede llevar a una práctica equivocada en relación a la enseñanza bíblica. Pero cuando leemos la Escritura es totalmente diferente. Allí vemos que el Espíritu Santo no ocupa solamente el tercer rango de la deidad, no, es igual, es coigual al Padre y al Hijo, es igual mismo Dios de la misma esencia, coeterno con ellos, compartiendo con ellos toda la gloria y honor debido al Dios Trino. El Espíritu Santo no es un poder impersonal o una energía etérea, abstracta. El Espíritu Santo es personal en cada sentido de la palabra. Esto es lo que es la pneumatología, el estudio del Espíritu Santo. Así que estaremos descubriendo esta mañana quién es el Espíritu Santo al mirar 4 cosas. Primero, la naturaleza y la persona del Espíritu. Segundo, el ministerio y la obra del Espíritu Santo en el pasado. Tercero, el ministerio y la obra del Espíritu Santo en el presente. Y cuarto, la obra y el ministerio del Espíritu Santo en el futuro, contestando quién o qué es el Espíritu Santo para usted. Recuerde, la respuesta a esta pregunta es de gran importancia, porque ella determinará su caminar y mi caminar en la vida cristiana aquí y ahora. Y ahí es donde estaremos basando nuestro estudio esta mañana, en Juan capítulo 16, versículos 7 al 16. Mire, lea conmigo. Dice así la palabra de Dios. Pero les digo la verdad, Jesús hablando, les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se lo enviaré a ustedes. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. En cuanto al pecado, porque no creen en mí.
En cuanto a la justicia, porque voy al Padre y ustedes ya no podrán verme. Y en cuanto al juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Muchas cosas me quedan aún por decirles que por ahora no podrían soportar. Continúa ahí el versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Todo cuanto tiene el Padre es mío, por eso les dije que el Espíritu tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Dentro de poco ya no beberán, pero un poco después volverán a verme. Eso es lo que Jesús declara con sus discípulos justo antes de que Él fuera crucificado. Y consecuentemente después del tercer día que resucitó, ¿verdad? Pasa otros 40 días con sus discípulos, ¿verdad? Y al final de esos 40 días los lleva a un monte otra vez y se desaparece en el monte de los olivos. Eso es lo que Jesús está hablando aquí. Pero vamos a enfocarnos al principio entonces, basados en este texto, al primer punto. La naturaleza y la persona del Espíritu Santo. Ya que definimos que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, coigual y coeterno, igual que Dios el Padre y Dios el Hijo, el Espíritu Santo en su esencia natural es idéntico con Dios el Padre y Dios el Hijo. Se relaciona con ellos como persona. Es el mismo Dios, pero no es la misma persona. El nombre del Espíritu Santo está en sí mismo, el mismo nivel que del Padre y que del Hijo. Esto hace referencia al Espíritu Santo como otro consejero, igual que Jesús. Es por eso dice que les conviene que yo me vaya, para que os envíe a un consolador. Al igual, la gracia de Jesucristo y el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo son comparables, son intercambiables. Cuando el Espíritu Santo habla, podemos estar seguros que es Dios mismo quien habla. Si solamente Dios es santo, llamar al Espíritu Santo es identificarlo a Él con la divinidad o la deidad, ¿verdad? En cuestión de sus atributos, mire, sus atributos, las características que pertenecen solo a Dios, son atributadas también al Espíritu Santo. Comenzando con la eternidad, la omnipotencia, la omnipresencia, la omnisciencia, la veracidad, amor y vida. Todos esos atributos que son dados a Dios el Padre y a Dios el Hijo son igual aplicables para el Espíritu Santo. Ahora, en cuestión de sus títulos utilizados en el Nuevo Testamento específicamente, nos relatan, nos dan una idea más clara de su rol en la Trinidad. Esos títulos conferidos al Espíritu Santo en la Escritura denotan esta naturaleza divina. Primero, identificándolo como el Espíritu de Santidad, el Espíritu del Señor, el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Jesús, el Espíritu de vuestro Padre, es el Espíritu del Dios vivo. Estos son los ejemplos de los cuales denotan estos títulos dados al Espíritu Santo. Ahora, su procedencia, ¿de dónde viene? El Espíritu Santo sabemos que procede del Padre y del Hijo, es decir, ellos lo envían. Desde la eternidad han existido, pero fue enviado al mundo por el Padre y por el Hijo de una manera especial en el día de Pentecostés, para hacer 4 cosas principalmente. Primero, para dar poder a la iglesia. Segundo, para bautizar a los creyentes en el cuerpo de Cristo. Tercero, para capacitarlos para ser testigos de Cristo y producir fruto espiritual. Y finalmente, para convencer al mundo de pecado. Pero esto revela el aspecto importantísimo, que tenemos que entender que el Espíritu Santo es una persona, tiene personalidad. Ahora, eso no significa que es igual que usted y yo como humanos. No, significa que tiene atributos que tendría una persona, tiene personalidad. A pesar de ser identificado como el poder de Dios, el Espíritu Santo no es una fuerza impersonal, sino una persona. El Espíritu Santo, como hemos dicho ya, es la tercera persona de la Trinidad. Ahora, ¿qué significa Espíritu Santo? Ya vimos un poquito al principio. El Espíritu Santo básicamente es referido en el Nuevo Testamento como Paracleto. Paracleto.
con esa palabra compuesta, para y kaleo, ¿verdad? Que significa 4 cosas en esencia: consejero, consolador, ayudador y abogado. Y puede ser traducido literalmente como aquel quien viene a nuestro lado para apoyarnos o ayudarnos. Eso es lo que es un paracletos. Así como sería un mecánico cuando usted se le descompone su carro. Alguien que viene a su lado. O como su esposa, ¿verdad? Que está a su lado en todo momento de la vida cuando la vida se le atora. Es una esencia de un paracletos. El Espíritu Santo es aquel quien camina con nosotros al lado nuestro en la vida cristiana. Aquel que viene a nuestro lado para apoyarnos o ayudarnos. Mire, el Espíritu Santo, la evidencia de sus características que tenemos, que es una persona, no una fuerza impersonal, es en la Escritura muestra que el Espíritu Santo tiene una mente, una voluntad, emociones. El Espíritu Santo como persona también habla, ora, guía, enseña, conduce o orienta. Una fuerza no hace esas cosas. El Espíritu Santo se le puede mentir, contristar, afrentar, resistir y finalmente apagar. Negar la personalidad del Espíritu Santo y referirse a Él como una fuerza simplemente constituye una gran falta de respeto a la deidad. Y tal concepto, francamente, no es bíblico. Ahora, saltemos entonces, ya que vimos la naturaleza y la persona del Espíritu Santo, saltemos entonces, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? Analizando esas 3 cosas: ¿qué ha hecho en el pasado? ¿Qué hace en el futuro? ¿Y qué hará en el presente? ¿Y qué hará en el futuro? ¿Verdad? Veamos primero en el Antiguo Testamento. Mire, el Espíritu Santo estuvo involucrado activamente en la creación. Si vamos a Génesis 1:1, nos dice que en el principio el Espíritu de Dios estaba sobre las aguas, se movía sobre las aguas. Y por el poder de la palabra de Dios, creó, puso orden. También sabemos que el sostenimiento y preservación de la vida es también conducida por el Espíritu de Dios. Al igual como la unción y el fortalecimiento de los hombres para el servicio. ¿Se acuerdan de Sansón? Esa historia, ¿verdad?, bíblica en la escuela dominical. El Espíritu de Dios descendía sobre él y obtenía fuerzas para hacer lo imposible. Mire, el ministerio y la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento puede parecer distinto a lo que es mencionado en el Nuevo Testamento. Pero mire, el Nuevo Testamento cambia la retórica, el lenguaje utilizado para el Espíritu Santo, diciendo que el Espíritu Santo está en vosotros o actúa con vosotros, y habla sobre la residencia permanente del Espíritu Santo en el creyente, al igual como la actividad normal fortalecedora del Espíritu Santo, y en otras ocasiones en andar en el Espíritu. Este lenguaje da evidencia que las perspectivas presentadas tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento son distintas. ¿Pero por qué? ¿Por qué es eso? Mire, el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento estaba bajo el viejo pacto. ¿Qué significa eso para nosotros? ¿Qué significa el viejo pacto? El viejo pacto es la manera en que Dios se relacionaba con el hombre antes de el Hijo del Hombre, Jesús. El Espíritu Santo en ese tiempo estuvo temporalmente en algunos hombres del Antiguo Testamento. Pero Dios promete en el Antiguo Testamento, específicamente en el libro de Ezequiel, capítulo 36, versículos 26 al 27, este nuevo pacto, esta nueva era, por así decirlo, en el cual Dios mismo, Dios Padre, pondría su espíritu dentro del hombre. En el Antiguo Testamento esto era una abominación. ¿Cómo alguien santo puede habitar en alguien como yo, como usted, inmundo? Eso es lo que los teólogos en aquel entonces, rabís y maestros de la iglesia, eso no puede ser. Pero eso es lo que Dios habla en Ezequiel miles de años atrás, que viniese Jesús. Dice, mi promesa es que vendrá una era, un tiempo en el cual yo pondré a la tercera persona de la Trinidad a morar, a residir, a permanecer en la vida de un hombre pecador, de una mujer pecadora, por su gracia.
Lo que sabemos es que esto no sucedió hasta después de la ascensión de Cristo y cuando se sentó a la diestra del Padre, en el día del Pentecostés, cuando descendió el Espíritu Santo. Así que en el Antiguo Testamento el Espíritu actuaba selectivamente, es decir, actuaba en la convicción del pecado, en la instrucción y la enseñanza, en la amonestación, en la dirección. Pero déjeme aclarar algo. El Espíritu Santo no cambió, porque Dios no cambia. El Espíritu Santo era el mismo en el Antiguo Testamento, pero lo que cambió son sus funciones y la manera en que cómo se relacionaba con las personas eran distintas como lo fue en el Nuevo Testamento. Eso nos lleva a un aspecto importantísimo de lo que el Espíritu Santo hacía en el pasado, en la revelación y la inspiración. Mire, uno de los aspectos principales de la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento tenía que ver con la capacitación de ciertos hombres, ¿verdad?, que hablaran en representación de Dios. El Espíritu Santo fue ese medio, ¿verdad?, que empleó Dios para hablar a través de estos hombres profetas, ¿verdad? Dios comunicó su verdad y convenció a reyes, a naciones de su pecado, de su maldad, a través de estos profetas del Antiguo Testamento. Y por causa de ello, ¿verdad?, que él tuvo un rol activo en la inspiración de la escritura del Antiguo Testamento. Todo lo que viene a ser el canón o la colección de libros desde Génesis hasta Malaquías, podemos estar confiados que es la misma palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo supervisó, guió y dio palabra a estos hombres comunes y corrientes como usted y yo. De tal manera que ustedes y yo podamos estar confiables que lo que leemos en una traducción moderna, en Génesis hasta Malaquías, es la misma palabra de Dios, inspirada por su Espíritu. Así que el Espíritu Santo capacitó a esos escritores también del Nuevo Testamento para que recordaran, escribieran lo que Cristo les había enseñado. Imagínense que los discípulos, muchas veces pensamos en los discípulos que andaban ahí con sus iPads, ¿verdad?, sus tablitas ahí, escribiendo todo lo que decía Jesús. No, ellos andaban con Él, caminaban con Él y aprendían como Él estaba ministrando. Pero fue después del día de Pentecostés, del derramamiento del Espíritu, que Dios entonces utilizó al Espíritu Santo para recordarles todas las cosas que Él les había enseñado. De hecho, si regresamos al texto en Juan capítulo 16, Él les comenta en el versículo 12 específicamente, les dice: muchas cosas me quedan aún por decirles, y si se las dijera, no podrían soportarlas. Es ahí donde el Espíritu Santo regresó. Un ejemplo de ello podría ser la revelación de Jesucristo al apóstol Juan en el libro de Apocalipsis. Ahora, vamos a ver rápidamente en la vida de Cristo, cómo estuvo activo el Espíritu Santo en la vida de Cristo. 4 son las principales áreas en la vida de Jesucristo que estuvo relacionado el ministerio del Espíritu Santo. El primero, todos nosotros estamos familiarizados con él, la concepción virginal. Es imposible humanamente que un bebé nazca de una virgen. Todos nosotros proveemos de la semilla del hombre y de la mujer. Pero supernaturalmente, Jesús, el Hijo del Hombre, que tenía que descender del hombre, pero a la misma vez no tanto del hombre para no ser pecador como usted y yo, y romper esa maldición del pecado, es el Espíritu Santo por su poder que intervino. Tanto como Lucas como Mateo indican claramente que el Espíritu Santo estuvo involucrado en forma directa y sobrenatural en la concepción virginal de Cristo, garantizando así que aunque Jesús era hombre verdadero, su carne no había heredado esa naturaleza pecaminosa. Segundo, en su unción y el fortalecimiento para el ministerio de Jesús. Como hombre, Jesús fue ungido por el Espíritu Santo en el momento de su bautismo en agua. Y estando lleno del Espíritu Santo, notan que el ministerio de Jesús comienza después de su bautismo. Después que es llevado al desierto a ser tentado, ¿verdad? Jesús no fue un niño que iba al kinder, ¿verdad?, y empezaba a hacer milagros aquí y allá. No, por eso es que la Biblia no habla mucho sobre ese tiempo, porque el enfoque está después de su bautismo, después de que Él ha sido consagrado para llevar a cabo la misión de Dios el Padre. Es por eso que la Biblia guarda silencio de ello, porque Jesús vivió una vida normal que usted y yo. Iba a la escuela, tenía que trabajar, tenía que hacer quehaceres en la casa, igual que todos nosotros como niños.
como hijos. Tercero, en su muerte expiatoria, la Escritura nos enseña que el Espíritu Santo estuvo involucrado en los resultados de la purificación y del perdón producidos por la muerte de Cristo. En esencia, Jesús regresó al cielo, el lugar santísimo, para poder derramar su sangre y decir: mira, Padre, a través de mi sangre derramada, estos inmundos son hechos santos. Eso es lo que sucedía en el Antiguo Testamento cuando hacían un tipo de sacrificio. Derramaban la sangre con señal, la alma que pecare, esa debiese morir. Finalmente, en su resurrección, la Escritura indica también que el Espíritu Santo estuvo directamente involucrado en la resurrección de Jesús de entre los muertos. Fue el Espíritu de Dios que lo resucitó al tercer día de la tumba para volver a regresar entre los vivos, para nunca jamás morir. Como hombre, Jesús es un ejemplo para nosotros como creyentes, porque una vez y otra vez demostró su dependencia del Espíritu Santo para llevar a cabo su ministerio y vivir una vida que fuera del agrado de Dios. Me temo que muchos de nosotros, hermano, hermana, que usted tiene una relación personal con Jesús, con Dios a través de Jesús, es que no vivimos en colaboración o en dependencia del Espíritu Santo. Andamos en nuestras propias fuerzas, en nuestro propio deseo. Y Jesús nos enseñó este principio clave de someterse a la voluntad del Padre. Si no mi voluntad sea hecha, sino tu voluntad sea hecha. Hermano, hermana, si usted no hace una intencionalidad cada mañana para levantarse y decir: Señor, tu voluntad sea hecha en mi vida, usted está viviendo en rebeldía como cristiano. Yo estoy viviendo en rebeldía como cristiano. Si cada mañana yo no me recuerdo a mí mismo decir: tu voluntad sea hecha, no la voluntad de Ignacio, no la voluntad de usted, sino el Espíritu Santo, porque Dios quiere operar a través de usted. Finalmente, en los hechos y tiempos del Nuevo Testamento, la obra del Espíritu Santo fue tan prominente, especialmente en el libro de los Hechos, ¿verdad? Que un título más adecuado para este libro sería Los Hechos del Espíritu Santo, a través de los apóstoles. Esas siguientes afirmaciones, ¿verdad?, acerca de la obra del Espíritu Santo en el libro de los Hechos podemos afirmar con confianza. Mire, aquí vamos a entrar en un tema muy, muy profundo, ¿verdad? Y mi propósito es solamente darle una introducción a ello. Primero, que la llenura de los apóstoles con el Espíritu Santo tuvo un objetivo primordial para dar a su ministerio poder como testigos de Jesús. En otras palabras, la gente que decía ser testigo de lo que Jesús hizo tendría que mostrar una evidencia extraordinaria. Y es por eso que requirió, ¿verdad?, del Espíritu Santo. Consecuentemente, el bautismo y la llenura del Espíritu Santo a los apóstoles en el día del Pentecostés, en Hechos 2, es un cumplimiento parcial de la profecía del Antiguo Testamento de Joel, capítulo 2, y la promesa de Cristo que enviaría a alguien mejor que Él. Y el haber sido llenos con el Espíritu Santo y haber hablado en otros dialectos o idiomas específicos en Hechos 2:11 fue una señal de autenticidad por parte de Dios para aquellos incrédulos que estaban ahí, para que creyesen en el nombre de Dios a través de Jesús. Note, acerca de las lenguas, es evidente que las lenguas en el libro de los Hechos eran idiomas distintos a los que hablaban los apóstoles. No eran exclamaciones estáticas, ni tartamudeos, ni repeticiones. No, era un lenguaje audible, inteligible como el inglés o el español. Hoy en día, con la Biblia, la revelación de Dios está completa. En aquel entonces, el Nuevo Testamento estaba viviéndose, estaba sucediendo. Fue después que fue escrito y grabado. Hasta que eso sucediese, era necesidad que alguien diera testimonio de que el apóstol Juan o el apóstol Pedro, lo que ellos decían realmente era verídico y no una invención de ellos porque comieron chilaquiles la noche anterior. Eso era tan importante que ahora que nosotros tenemos la revelación de Dios completa de Génesis a Apocalipsis, que no hay nada más que añadir a la revelación de Dios, ¿verdad? Prácticamente entonces es innecesario el ejercicio de lenguas en la iglesia. El Espíritu Santo bautiza a los creyentes en el cuerpo de Cristo y ese bautizo sucede el momento que uno recibe al Espíritu Santo como el don de Dios. Ese bautismo del Espíritu se realiza
una sola vez en el momento de la salvación que el creyente cree. Es como usted y yo, solamente una vez nacimos en esta tierra, ¿verdad? Así, de igual manera, una vez solamente nacimos espiritualmente y en aquel entonces somos dados y bautizados con el Espíritu Santo. ¿Qué sucede en ese bautismo? Dos cosas primordialmente. Primero, nos identifica con la muerte y la sepultura y la resurrección del Señor Jesucristo, colocándonos en el cuerpo de Cristo como un miembro de la iglesia. Eso algo sucede internamente. Cuando una persona sube allá arriba y se bautiza en las aguas del bautismo, es simplemente una señal externa de lo que ya ha sucedido internamente. Es como este anillo que está aquí. Yo tuve que pronunciarle o declarar mi amor, mi compromiso a mi esposa antes de ponerme este anillo. Este anillo vino después como señal externa de mi amor y mi lealtad para con ella. Lo mismo sucede en el bautismo externo a través de las aguas del bautismo. La Escritura simplemente no enseña un segundo bautismo del Espíritu, como algunos connotan, o una segunda obra de la gracia después de la salvación. El Espíritu Santo provee esa audacia para nosotros como creyentes de ser testigos de Cristo. Esa es su tarea mía y suya, de ser testigos de Cristo, así como lo fueron los primeros discípulos. Y ese mismo Espíritu está en nosotros para ayudarnos, para estar a nuestro lado en esos momentos. Consecuentemente, el Espíritu Santo realizó milagros a través de los apóstoles para autenticar el mensaje y el mensajero, para mostrar el poder de Dios, para glorificar a Dios, para llevar a los hombres a creer en Dios. El Espíritu Santo separó y llenó de poder a los hombres para el servicio misionero, específicamente, una tarea específica para poder llevar a cabo, ¿verdad? Y en esa misma manera, dentro de la iglesia local, el Espíritu Santo que mora en cada creyente, seguidor y seguidora de Jesucristo, los dirige, los influencia, los guía a un ministerio eficaz. El Espíritu Santo eligió, distribuyó esos dones espirituales que nos habla Pablo y desarrolló esos dones, ¿verdad?, entre los creyentes con el propósito de la edificación, no de un individuo, no de una persona, sino de la comunidad eclesiástica, de la iglesia en general. Lo mismo como fue Cristo. Él no utilizó sus dones para beneficiarse a sí mismo, ponerse un pedestal, sino fue para apuntar a la gloria del Padre y del Espíritu Santo. Consecuentemente, el Espíritu Santo purificó a la iglesia de pecado. Para mí eso es impactante, porque Dios tiene la audacia de llamarme a mí y a usted, y ha puesto su confianza en Jesús, en llamarlo santo, santa. Cuando cada día yo soy recordado de la inmundicia de pecador que soy, de mi falta de lealtad para con Dios, por voluntad propia o por ignorancia o lo que sea, pero Él me llama santo. Él le llama a usted santo, santa, a través de Jesús, por causa de su Espíritu Santo. Ese mismo Espíritu Santo instruyó y guió en el ministerio. En resumen, en el libro de los Hechos, el Espíritu Santo hizo 4 cosas. Fundó la iglesia, desarrolló la iglesia, extendió la iglesia y fortaleció la iglesia. Lo que fue verídico del Espíritu Santo en los libros de los Hechos es verídico a lo largo del periodo del Nuevo Testamento. Recuerde, el Nuevo Testamento fue escrito desde el año 37 después de Cristo hasta el año 100. Ese es el periodo en que fue escrito el Nuevo Testamento. Entonces, durante todo ese periodo, la primera y segunda generación de discípulos que vieron a Jesús, que lo escucharon, ¿verdad?, que lo tocaron, que anduvieron con Él, era necesario esos tipos de dones espectaculares. Porque ¿cómo le vamos a creer a alguien si no tenemos nada escrito, nada que podamos comprobar? Esas personas tuvieron que dar testimonio a través de estas señales. Y recuerden también que los primeros convertidos fueron judíos. Y una de las cosas específicas de los judíos es que ellos demandaban señal. Demandan una señal. ¿Se acuerdan con Moisés? ¿Qué tuvo que hacer Moisés? Mostrar señales que Dios estaba con él. Y viceversa. Finalmente, enfoquémonos en estos últimos minutos en el presente y en el futuro de la obra del ministerio del Espíritu Santo. Para con el mundo perdido en general,
el Espíritu Santo está involucrado en la convicción. ¿Qué significa la convicción? Significa declarar culpable, la culpabilidad de pecado, de justicia y de juicio. El ministerio actual del Espíritu Santo es la continuación de la obra que Cristo inició, es decir, de convencer al mundo incrédulo de su estado de perdición y de su necesidad de salvación. Segundo, la glorificación de Cristo. El Espíritu Santo no busca su propia gloria, sino la gloria de Cristo. Y tercero, deteniendo al inicuo, al hombre de pecado. ¿Qué significa esto? Mire, el libro de Apocalipsis y el libro de Daniel habla de este nombre o este hombre específicamente, inicuo o contrario a Dios, lo que conocemos usted y yo como anticristo, todo lo contrario a Cristo. Este hombre, ¿verdad? El Espíritu Santo a través de la iglesia combate las fuerzas del mal y del pecado en el mundo hasta que Dios determine que se les deje obrar libremente durante un periodo llamado como la gran tribulación. Es por eso que usted y yo es importante cómo vivimos, porque usted y yo debemos ser la fuerza de Dios en el Espíritu Santo para traer bien, para detener el mal en el mundo, en el trabajo, en mi familia, en la escuela, donde quiera que yo vaya, ese pedacito del reino de Dios andante. Pero cuando usted y yo actuamos en rebelión con Dios, actuamos en pecado, estamos deteniendo la obra del Espíritu Santo, estamos actuando en contra de Él. En cierta manera, me duele decirlo, pero en cierta manera somos anticristos, usted y yo, porque actuamos en contra del Espíritu de Dios. Para con la iglesia corporativamente, el Espíritu Santo en su ministerio incluye fortalecerla para testificar y ministrar, hacer que la predicación del Evangelio sea eficaz, bautizar a los creyentes en el cuerpo de Cristo, distribuir los dones espirituales dentro del cuerpo de Cristo, promover el crecimiento espiritual en el cuerpo de Cristo, consecuentemente crear la unidad en el cuerpo de Cristo y fomentar la comunión entre los creyentes. Usted y yo debemos estar siempre dispuestos a colaborar con el Espíritu de Dios para estas cosas, enfocados hacia la evangelización y el hacer discípulos de todas las criaturas, de todas las naciones. Para con los creyentes individualmente, mire, el Espíritu Santo identifica a los creyentes con Cristo. Él nos regenera, en otras palabras. Él nos está transformando de día a día. Imagínense usted y yo que somos una piedra bruta, fea. Y el Espíritu Santo, Dios a través del Espíritu Santo está con un cincel dándonos para poder cortar cada aspecto de mi vida que está feo, que está bruto, que necesita ser transformado, que la luz del Evangelio tiene que alumbrar y transformar. Pero usted y yo podemos ser rocas vivas, decir, esto no me gusta, ahí no toques ahí. Y usted y yo podemos estar obstruyendo esa transformación para que usted y yo reflejemos la imagen del Cristo resucitado. Él regenera, el Espíritu Santo es el medio por el cual realiza este nuevo nacimiento en el creyente. Limpia y purifica de pecado. El Espíritu Santo toma esta parte como el proceso de limpieza del pecado. Por eso a veces cuando andamos en desobediencia nos pasa lo que nos pasa. No con el propósito de Dios de traernos mal, sino el propósito es que recapacitemos, digamos, estoy mal. Aquí estoy, Señor. Santifica, nos separa y nos hace santos. Habita en el creyente total y permanentemente. El Espíritu Santo viene a residir en usted y nunca se va. En el Antiguo Testamento sucedía eso, el Espíritu Santo venía y se iba. Pero por causa del nuevo pacto, por causa del sacrificio de Jesús perfecto en la cruz, podemos usted y yo estar confiables que Él nunca va a dejarnos. Por lo tanto, Él nos sella y garantiza la salvación de todos los creyentes porque estamos protegidos del Espíritu Santo, de tal manera que el maligno no nos puede tocar si Él no lo permite. Y Él nos ha sido dado como arras en garantía a nuestra redención final, el día que vendrá. Él nos llena y nos capacita para el servicio, y la influencia del Espíritu Santo dirige y controla al creyente que se somete a Él. Ahí está la clave.
Y usted y yo tenemos que someternos a Él. Y esta sometición es voluntariamente. Es como Jesús estuvo en el jardín de Getsemaní y Él dijo: Padre, si hay otra manera de poder realizar esta obra, ahora es el tiempo. Pero Él dijo: tu voluntad sea hecha. Tu voluntad es que yo sea crucificado, sea escupido, sea sido arrancada la barba, sea ridiculizado. Así se hace. Esa es la oración que usted y yo debemos de tener. Señor, tu voluntad sea hecha, aunque a mí me duela, aunque a mí me cueste mi propia vida. Tanto así valoro el poder del evangelio, porque aunque muera, yo sé que tú me vas a resucitar en el día de la resurrección. Pero muchas veces vivimos no creyendo eso. Ilumina la mente del creyente para entender y aceptar las verdades de Dios. Intercede en oración por los creyentes como conviene. Me encanta esta: el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Él es compasivo. Él no es como el enemigo de Dios que nos apunta y nos deja ahí tirados en el pecado. Él es como ese buen samaritano que Jesús describe, que va y nos toma, nos rescata, nos pone su aceite, nos lleva a un lugar de reposo y paga por eso y todo lo demás que necesitamos. Él discierne también los falsos espíritus y las falsas doctrinas, porque Él da al creyente la habilidad de discernir y guía y conduce en el modo correcto de vivir y enseña toda la verdad a los creyentes. Mire, usted y yo, si escuchamos a la voz del Espíritu, usted va a saber qué es lo que no tiene que hacer en su vida como creyente. Pero me temo que muchos de nosotros ya nos hemos acostumbrado a apagar, a redarguir al Espíritu Santo, que ya no sentimos nada, que ya a lo bueno llamamos malo y a lo malo bueno. El Señor nos ayude. La nota acerca del bautismo y residencia y llenura del Espíritu Santo. Déjeme declarar para terminar, una aclaración en esto. Mire, la Escritura enseña algunos conceptos y distinciones claves acerca de la obra del Espíritu Santo en 3 áreas. Primero, en el bautismo. Este acto, como mencionaba, ocurre solamente una vez. El momento que la salvación es dada a esa persona, a todo creyente, ese es el momento del bautismo del Espíritu Santo. Ese acto que hace que el creyente venga a ser parte del cuerpo de Cristo. Ese acto que lo convierte en cristiano. Acto puede ir o no puede ir acompañado de señales. ¿Por qué? Porque no existe apoyo escritural suficiente, fuerte, para que sostenga esta idea del segundo bautismo o una segunda bendición del Espíritu. La residencia o habitación del Espíritu, al momento de la salvación, el Espíritu Santo viene a morar, a residir en la vida del creyente. Así como el espíritu de este mundo puede estar dirigiendo su vida, así el Espíritu de Dios puede también estar dirigiendo su vida como creyente. Finalmente, en la llenura del Espíritu Santo, que es lo que me quiero enfocar el resto de su tiempo para terminar. Esto ocurre cuando el creyente permite que Dios tome el control de su vida y permite que el Espíritu que lo habita en él lo dirija, lo guíe, lo influencie, lo capacite, lo fortalezca en obediencia para formarlo a la semejanza de Cristo. Esta espiritualidad del creyente puede ser temporal o constante. Depende de usted y yo. Un creyente no puede recibir más del Espíritu Santo de lo que recibió en el momento de su salvación. Pero sí puede permitir que el Espíritu Santo reciba más de él, más de mí. Que él tome más control. Para terminar, el cuarto punto. ¿Qué va a hacer el Espíritu Santo en la obra del futuro? 2 cosas. Este periodo que se nota en la Biblia como la gran tribulación, ese tiempo donde Dios va a traer el juicio de todo el pecado desde Noé hasta cuando este tiempo suceda. Son bastantes años. Y es por eso, si lee el libro de Apocalipsis, la cosa va a estar seria. Porque la ira de Dios, el juicio de Dios se va. Ahorita estamos en una época de la demora del juicio. Dios está siendo paciente, esperando que todos procedan al arrepentimiento. Pero la Escritura señala que durante la gran tribulación el Espíritu Santo continuará convenciendo aún de pecado y salvando y sellando a creyentes en ese periodo. Y lo que debemos entender usted y yo, que el Espíritu Santo ahorita está deteniendo la obra del maligno. Por el momento que la iglesia sea quitada de esta tierra,
toda la fuerza del maligno se va a desatar para hacer y deshacer como Él quiere. Y usted y yo volteamos allá afuera y vemos que tanta maldad e injusticia que sucede. El Espíritu Santo, pues le ha agradecido a Él porque Él detiene la mano, la obra del maligno. Él está deteniendo, como si fuera una presa sosteniendo esa agua, porque quiere salirse, derramarse. Finalmente, durante el reino milenial, cuando el Señor Jesucristo reine en la tierra durante 1000 años, en su reinado milenial, el Espíritu de Dios reposará y estará en los creyentes. Para el cristiano, el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. No se debe pensar de Él como si fuese una fuerza o influencia, sino como un ser plenamente personal. Muchos estudios, como mencionábamos, del Espíritu Santo se concentran en su poder, en su obra y dones, pero excluyen su divinidad y personalidad. Si simplemente pensamos en el Espíritu Santo como poder, nos puede llevar a una práctica equivocada en relación a esta enseñanza bíblica. Porque es importante descubrir lo que la Biblia enseña, tanto la personalidad y la naturaleza y el ministerio de esta tercera persona de la Trinidad. Su respuesta, mi respuesta a quién es el Espíritu Santo determinará nuestro caminar en la vida cristiana. Así que, ¿quién es el Espíritu Santo para usted? El Consolador, traer a alguien a su lado, el Paracletos. Eso es quien es el Espíritu Santo. Cuando su carro, mi carro espiritual, se descomponga, se le acabe la gasolina, como quieramos ilustrarlo, usted debe de recurrir al Espíritu de Dios. Él es su ayudador, está a su lado. Vaya a Él. Pídale que le guíe a toda la verdad cuando está en un problema en su vida y no sabe qué hacer. Y la manera en que va a escuchar usted su voz es porque usted va a la fuente. ¿Por qué? Porque el Espíritu glorifica al Hijo. Pero cuando usted y yo no tomamos ni un minuto ni 5 minutos para abrir y conocer la mente y el corazón de Dios, hermano, hermana, le animo a que cambiemos nuestras vidas. Confíe en el Espíritu del Dios verdadero, su Paracletos, porque la respuesta a quién es el Espíritu Santo para usted determinará su caminar en esta vida cristiana aquí y ahora. No lo deje para mañana. Vamos a orar. Mientras pasa el equipo de alabanza, yo no sé cómo usted haya visto al Espíritu Santo anterior a este sermón. Quizás usted ni es creyente ni se considera cristiano. Mire, el Espíritu Santo quiere hacerle saber que usted tiene que dejar esa vida de pecado. Dios quiere bendecirle y que crea en la fe, por la fe en Jesús, el Hijo de Dios, para el perdón de sus pecados. Si usted ya es creyente, le reto a que identifique en su vida qué áreas tiene que rendir al Espíritu Santo y diga: tu voluntad sea hecha, Señor. Y sea honesto con Él. No le mienta, no lo redarguya, sino sea sincera con Él. Y Señor, yo quiero ser más como Jesús, pero la verdad es que yo soy un mentiroso. La verdad es que yo soy esto. Ayúdame. Quiero tu guianza, quiero tu poder para poder realizar esto. Esta mañana voy a pedir a que vamos a orar especialmente por los maestros y los estudiantes que han comenzado el inicio de clases también, porque parte de ese rol es que el Espíritu Santo utiliza para poder guiarlos a otros, apuntarlos hacia la verdad de Dios. Así que si usted es un maestro, maestra, si es un papá o una mamá con hijos estudiantes, pase aquí al frente y pídale en este momento al Espíritu Santo que le ayude a guiar a sus hijos, a enseñarles, a amarlos como Dios quiere que los ame. Esa es la invitación de Dios para usted. Padre, nuestro Creador y Redentor, como estudiamos en su palabra hoy, ayúdanos a entender: el Espíritu Santo nos ama y nos redarguye. Sabemos que somos flacos, débiles en nuestro propio poder, pero creemos en usted, creemos
en su providencia de su Hijo Jesús, de su Espíritu Santo. Y ahora, como venimos como una comunidad eclesiástica, pedimos por los maestros que están en medio de nosotros, que están de regreso a clases. Le pedimos una bendición especial para con ellos. Que las vidas de esos pequeños en sus aulas, que puedan ser un impacto para sus vidas. Para aquellos papás y mamás que tienen sus hijos pequeñitos o quizás ya adolescentes mirando a ser adultos, le pedimos por cada uno de ellos que su espíritu les utilice para enseñarles todas las cosas que usted nos ha mandado, pero sobre todo amarlos sacrificialmente. Por aquellos, Señor, que están en medio de nosotros, que no tienen una relación personal, que no resistan al Espíritu Santo, que hoy sea el día de salvación para ellos y para nosotros que ya hemos creído en el nombre de su Hijo unigénito, que hoy nosotros también creamos en la obra del Espíritu Santo y dejemos que Él nos continúe formando. Creemos, Señor, en usted, creemos en la obra que usted comenzó en nosotros por la fe y que no nos va a dejar como nos encontró, sino que cada día su deseo es de transformarnos más y más a la imagen de Jesús. Y estamos aquí en esta mañana, Padre, para decir: Espíritu Santo, tu voluntad sea hecha en nuestras vidas. Utilízanos para ser agentes de bendición a donde quiera que vayamos, de representación.